condenar a un imputado, o en su caso vamos a lograr que se le absuelva de culpa y fe. Solo utilizando las pruebas en forma transparente vamos a llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, nada más yo tengo un par de objetivos, espero cumplirlos con ustedes, necesito su colaboración. Voy a tratar de proporcionar a ustedes, los participantes, abogados, postulantes, fiscales, defensores, jueces, operadores, los conocimientos y herramientas prácticas necesarias en la gestión de la prueba documental. Este es el módulo que vamos a desarrollar dentro del proceso penal para desempeñar adecuada, efectiva y eficazmente dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Ojalá que este objetivo que me he trazado pueda acompañar con estas tres tareas rápidamente. Uno, vamos a utilizar las destrezas de acreditación de la prueba documental. Yo sé que ya ustedes tienen suficientes conocimientos al respecto, pero procuraremos, digamos, incidir en aquellos asuntos donde todavía tenemos algunas fallas. Luego, conocer y utilizar estas herramientas para la conducción de la prueba documental dentro del proceso penal acusatorio, ¿no? Y vamos a ver en cada etapa cómo se va presentando y en qué momento vamos a determinar si es realmente una prueba o no es una prueba, ¿no? Porque nuestro ordenamiento legal nos refiere de que en la primera etapa, o sea, solamente son indicios o elementos de convicción que vamos reuniendo, y prueba es necesariamente aquello que se va a tener que introducir dentro de un juicio oral, ¿no? Entonces, siguiendo eso, vamos a procurar realmente desarrollar esas destrezas y habilidades para litigar con el manejo de estas pruebas documentales en el ejercicio de la función jurisdiccional en el área penal. ¿Cómo vamos a trabajar, ¿no? O sea, el contenido analítico que me han pasado en realidad es todo esto. Ya vamos a ver, ya tienen ustedes conocimiento, pero vamos a reiterar la noción de la prueba y vamos a ver cómo va evolucionando la prueba, su importancia, los estados intelectuales del juez respecto de la verdad. Vamos a ver la verdad, la certeza, la duda, la probabilidad, ¿no? Y también vamos a ver los medios de prueba en particular, muy rápidamente, pericia, testimonio, confesión y expresión judicial, pero sí nos vamos a detener en esto que es los documentos, que es en realidad nuestro módulo, la prueba documental. A esto vamos a añadir otros medios probatorios, de acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Penal, cómo se puede, digamos, introducir. Perdón, doctor, buenas noches. Buenas noches. O sea, cómo se puede introducir la prueba extraordinaria, ¿no? Cuándo es importante introducir esto, cuándo no es importante, cuándo los jueces van a poderlos valorar, ¿no? O algunos lo dejan directamente. Aquí puedo hacer un paréntesis, o sea, con la experiencia que yo tengo, hemos estado litigando en Cochabamba, no con Yasmani por si acaso, con otros abogados, en Tarija, en Potosí, en Sucre, que es mi sede, y acá también en Santa Cruz he llevado algunos procesos, y lamentablemente tenemos un solo procedimiento, ¿no? Pero tenemos 9 formas de manejar el procedimiento, eso es lo más lamentable, ¿no? O sea, en cada lugar, en cada distrito, se han hecho en realidad de acuerdo a incluso a sus modismos, a sus formas tradicionales de aplicar, ¿no? Y eso es lo que nos está perjudicando, ¿no? Por eso es que incluso hay etapas preparatorias que se convierten en mini juicios y durante horas y horas y días inclusive, cuando eso debería terminarse más o menos entre 15 y 20 minutos, ¿no? O sea, esto es algo que vamos a procurar hoy, o sea, casi una pequeña medida cautelar, pero con pruebas documentales o con pruebas testificales, van a ver que eso no dura más de 15 minutos, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados, o sea, a hacer prolongar horas, empieza a las 2 de la tarde o 3 de la tarde y termina a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, es un perjuicio tanto para los juzgadores como para nosotros, ¿no? Los abogados. Entonces, eso vamos a procurar trabajar, pero solo con la prueba documental, ¿no? Y en la tercera parte vamos a ver la prueba documental con estos elementos. Vamos a ver ya el concepto, la regulación legal, las prohibiciones, que esto vamos a ver, las dos teorías que se manejan sobre las prohibiciones, el fruto del árbol envenenado que conocen ustedes, y otra teoría más, las formas de adquisición, cómo vamos a utilizar esta prueba procesal, y luego la eficacia probatoria. Ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Y finalizamos con esto que me habían pasado los de la organización,
que era muy cortito en realidad, ¿no? O sea, si nosotros tendríamos que desarrollar solamente esto, prueba documental, obtención ilícita de documentos, público-privado, pero sin identificar cuáles son aquellos, ¿no? O sea, cuáles son los documentos públicos, cuáles son los documentos privados, cómo están catalogados, digamos, en otros países de donde nosotros estamos recuperando en realidad, ¿no? Y las formalidades en su obtención, su ofrecimiento, prueba documental preconstituida, y vamos a ver también la introducción de la prueba en la fase preparatoria y más propiamente en el juicio oral, ¿no? Y esto al final, espero el domingo en la mañana terminar con ustedes, hacer una aplicación práctica en la litigación penal. Entonces, les doy una mala noticia, entonces, por si acaso. Yo tengo una forma muy distinta de trabajar. O sea, ¿qué les parece si hoy todos tenemos 100? ¿Qué les parece? Todos tenemos 100. Todos tenemos 100. ¿Sí? A partir de este momento. Mantengamos esos 100 mañana, pasado, hasta el domingo, digamos, terminamos entre las 11 y 11:30 de la mañana. Vamos a hacer este tipo de evaluaciones que luego les voy a comentar. No les voy a dar una carga que les voy a dejar que hagan un trabajo, que lo presenten por la plataforma. Yo sé, en una maestría ya no podemos hacer el sistema escolarizado. Tenemos que cambiar esa capacidad, ¿no? Tenemos que trabajar, evidentemente, una parte teórica, pero más me interesa a mí la parte práctica, ¿no? En la parte práctica nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, ¿no? Y esos errores que cometamos aquí tampoco doy tarea para la casa, ¿no? Acá vamos a hacer los trabajos en grupos de 4 en 4, los ponemos inmediatamente y empezamos a corregir, ¿no? Vamos a corregir todos los errores que vamos a cometer, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen más experiencia en alguna situación, en algunos procesos que han llevado, entonces nos va a servir eso para poder incluso aprovechar de esa experiencia que tienen los compañeros, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Todos tenemos 100? Muy bien, entonces mantengamos esos 100. ¿Cómo vamos a mantener? La metodología que yo voy a aplicar va a ser en realidad la tradicional, o sea, es una metodología que no he inventado yo, no ha inventado Sócrates en su momento, que es la exposición dialogada que yo expongo y luego dialogamos con ustedes. Tiene que ir la comunicación de ida y de vuelta, y eso es lo que voy a practicar. Porque una cosa es la información, ¿no? Lo que generalmente va al profesor y les da una información, pero se quedó ahí la información. Entonces lo que tenemos que ir es llegar a la comunicación, y la comunicación es de ida y de retorno. Entonces no duden ustedes en algún momento si me estoy corriendo muy rápido o estoy tratando de, digamos, un poco variar la perdiz. Usted dice, no, hay un profesor, usted por otro lado. Estamos hablando sobre la prueba documental y esto es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces con una absoluta confianza, para eso es el profesor. Luego vamos a utilizar el método del caso, acá en las clases, lo que es importante, y vamos a revisar algunos casos de la vida real, ¿no? De casos que ya están con sentencia ejecutoriada. ¿Ya? Solamente vamos a respetar el derecho a la intimidad, no vamos a hablar de sus nombres, lo vamos a poner a un lado, pero el hecho mismo como tal nos va a servir para analizar, y luego vamos a ver cómo se han emitido las sentencias y los autos de vista. No se olviden que, acá también un paréntesis, la pasada gestión de los ministros de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, habían 2 salas penales, ¿no? Y en esas 2 salas penales los criterios eran completamente distintos. Unos valoraban de una manera y otros de otra manera. Pero no quedó la cosa ahí, sino que en la misma sala, que estaba compuesto por 2 magistrados, un magistrado tenía una posición y el otro magistrado tenía otra posición, en un caso determinado. Llegaba un caso más o menos análogo o parecido y resulta que se invertían los papeles, ¿no? El relator mantenía una posición y el otro magistrado decía, no, esto no es esa manera. Entonces quedamos los abogados, o sea, con una jurisprudencia completamente errada y equivocada. Ahora recién creo que se han dado cuenta, los han convocado, y esto yo sé que los veo casi todos los días, a los ex asesores de la primera Corte Suprema. Ellos nuevamente están, entre ellos un amigo mío, Miguel, que está
que fue destituido, ahora está nuevamente, y otra vez están trazando las líneas jurisprudenciales e incluso identificando muy bien los precedentes, lo que no habían hecho, ¿no? Fíjense ustedes los fallos, hay fallos, no voy a decir nombres, de ministros, incluso de acá de Santa Cruz, ¿ya? Si se fijan, así en una página, vistos, considerados, por tanto, infundados. ¿Ya? O sea, no había ninguna fundamentación práctica, ninguna fundamentación jurídica, ¿no? Pero entre ellos también he encontrado algunos casos de dos ramas que en realidad se dieron, o sea, el trabajo de desarrollar, o sea, estas líneas jurisprudenciales. Se van a mirar, no porque yo les voy a dar, sino si yo les voy a mostrar la página donde está. Ahora tenemos un árbol de jurisprudencia que se llama ese árbol de jurisprudencia antes estuvo en el Tribunal Constitucional, hoy los técnicos están en el Tribunal Supremo. Entonces estos caballeros, ingenieros informáticos, han desarrollado ese árbol, sí, como podemos, un motor de búsqueda fabulosísimo que tiene, ¿no? O sea, por nombres, por números, por casos, inmediatamente podemos encontrar. Y vamos a revisar dos fallos, digamos, sobre dos delitos, y van a ver ustedes, el otro no tiene ninguna fundamentación, ¿ya? Y esos han merecido cantidad de acciones de amparo constitucional para que nuevamente sea anulado y nuevamente sea emitido el auto supremo, ¿no? Entonces, infinidad de esos casos que voy a compartir con ustedes, ojalá el tiempo nos dé. Y luego este trabajo independiente que vamos a hacer, que va a ser la evaluación final, lo vamos a hacer aquí en clases. El detalle de esta evaluación tiene también un ingrediente, ¿ya? Yo esta noche lo que voy a compartir se los voy a dejar para que ustedes puedan tener, y todos los días les voy a facilitar las diapositivas. Y luego los apuntes, toda la bibliografía y la lectura que les he enviado. Si alguien ha tenido la oportunidad, muy bien, pero los que no han hecho nos vamos a igualar. No es la cosa leer todo el libro, sino son páginas contadísimas. Incluso en algunos creo que son 3 páginas, 4 páginas que se los voy a señalar ahora. Entonces, esta evaluación que vamos a dar el día domingo, o sea, más o menos estoy calculando los tiempos entre las 10 y las 11:30 más o menos de la mañana, lo vamos a realizar con textos abiertos, con libros abiertos, con diapositivas, con internet, con todo lo que ustedes tienen, ¿no? Y mejor si traen su tiempo un poco, ¿no? Para afinar todo eso, ¿no? Entonces va a ser entre más o menos 15 y 20 preguntas que van a ser sencillísimos, individualmente lo van a hacer ustedes. ¿Les parece? Para no complicar, para no dejarles un trabajo que yo sé que todo el mundo trabaja, tiene actividades, ¿no? Y están contra la corriente, tienen tareas pendientes y todo eso. Entonces, un poco para mejorarles esto y un poco para que ustedes tengan la mayor agilidad posible para ya máximo hasta el día lunes o martes ustedes tengan la calificación exacta, respetando por supuesto el reglamento que tiene el examen. Eso es lo que dice también en Tarina. Y en menos de 4 o 5 días ya teníamos ya todas las calificaciones, ¿no? Muy bien, entonces hay que mantener esos 100 puntos que tenemos, ¿no? Entonces esa evaluación vamos a hacer hoy una evaluación diagnóstica muy rápidamente, una evaluación permanente durante toda la clase y una evaluación final, eso que acabo de mencionarles, con textos abiertos, con libros y todo. Esta es la bibliografía recomendada. Fíjense ustedes, no sé si me entendieron o no los pensadores, nada más este libro tiene más de 300 páginas, creo, no necesitamos leer la totalidad, solo lo que está con azul. Fíjense, Aragón Martínez Martín, breve curso de Derecho Procesal Penal, cuarta edición de México, páginas 192 a 210, ¿no? Luego la 251 a la 256, fíjense, o sea, aquí no tenemos más que 5 páginas, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Este es un trabajo que hizo, lo deben conocer ustedes, Arias López Boris Wilson, un muchacho joven que se postuló incluso al Tribunal Constitucional por la Paz, no sé si hay alguien por acá, él es constitucionalista, un muchacho muy joven, muy inquieto, a quien yo tuve la oportunidad de propiciarle en el Instituto de la Judicatura,
yo fui director durante 10 años y 8 meses, y lo convoqué justo aquí en Santa Cruz. Nos encontramos en un evento internacional en el Hotel de los Taínos, y me prestó este libro él, ¿no? Y luego me lo regaló. Y luego me envió, o sea, en forma digital, y ese es el que les he facilitado a ustedes, ¿ya? Boris Wilson Arias López. Sí. Boris Arias es conocido, ¿no? Pero su nombre completo es Boris Wilson. Él, juntamente con un ex fiscal de La Paz, con Milton Mendoza, y con un policía más, realizaron este trabajo que es interesante, la etapa preparatoria del proceso penal, que les va a servir en el ejercicio de la profesión, pero de momento no necesito que ustedes tengan que leer, o sea, las más de 300 páginas, solamente las páginas 261 al 263. Fíjense, son en realidad 3 páginas. Luego de la 251 a la 253, que él desarrolla la prueba documental, ¿no? O sea, la prueba lícita, la prueba ilícita. Entonces, muy cortito, un trabajo muy interesante. Luego también, ya es para hablar de palabras mayores, ¿no? O sea, José Cafarata, ¿no? Caferata Nores, o sea, la prueba del proceso penal, ¿no? Entonces, esto ya nos sirve como apoyo directamente. Vamos a rescatar algunas páginas de ahí. Y este libro, que es importante, ¿ya? O sea, es un texto nicaragüense, donde tiene un parecido con el nuestro respecto al tratamiento de la prueba documental. Lo único que hacen aquí es más bien hacer una clasificación, o sea, desarrollan una clasificación, o sea, de toda la prueba documental, o sea, incluso ya entran a las pruebas electrónicas, que eso es importante conocerlo, ¿no? Entonces son páginas 9 al 22, 49 al 52 y 59 al 52. Todo esto es lo que nos va a servir para estos 3 días, ¿no? Entonces, decirles, o sea, nos vamos a mentir, ¿no? O sea, leeremos todos estos libros, no lo vamos a hacer, ¿para qué? Además nos vamos a perjudicar, nos vamos a embotar y no vamos a... Ya, de lo bueno, mejor ¿sí? Entonces eso voy a procurar hacer con ustedes. Luego vamos a ver este otro de criminalística, aspectos legales de la inspección técnica ocular, que está en este sitio web, que lo podemos sacar. Y hay un manual, no sé si conocen, de actuaciones investigativas de fiscales, policías y peritos. Es un libro que ahora creo viene en forma ya horizontal, antes venía en forma, o mejor dicho, antes venía en forma horizontal, ahora ya viene en forma vertical, tiene un forro verde. Ahí, o sea, dan en realidad los mecanismos, que es como un manual para realizar la obtención de pruebas y hacer la cadena de custodia, ¿no? Entonces esto es lo que hemos recomendado. Luego, este texto también es importante, lo debe conocer Alberto Javier Morales Vargas, ¿no? Que estaba postulando hace pocos días al Colegio de Abogados de La Paz. Mi amigo Alberto lamentablemente perdió, no es presidente del Colegio de Abogados. Él ha desarrollado, justo cuando trabajábamos en los años 2000-2002 con la GTZ, que en realidad con la GTZ se produjo más o menos unos 16 libros, ¿no? Y si gustan se los puedo facilitar, pero sí tengo mi computadora, tengo 16 libros porque está desarrollado una serie de ejes temáticos desde la parte sustantiva y la parte adjetiva. Con el mayor gusto se los voy a compartir. Entonces Alberto, en esta guía de actuaciones para la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, ¿no? En 2004, hace un desarrollo de toda la guía. Él en realidad recupera todas las experiencias que hemos hecho en los cursos de capacitación. Recuerden ustedes que el 25 de marzo del año 99 se promulga el entonces llamado nuevo Código de Procedimiento Penal, y hay una etapa de vacatio legis que duró 2 años, hasta más o menos casi al 1 de mayo del año 2001. En el año 2001 recién ingresa, ¿no? Y todavía se siguió con los cursos de capacitación, y Alberto tuvo la oportunidad de recuperar en realidad esto, recopilar, ¿no? Y lo que nos interesa son las páginas 43 al 55, que son más o menos 12 páginas, 60 al 61, 3 páginas, 62 al 65, y para recontar, ¿no? O sea, pero lo otro les va a servir porque es un libro interesante. Luego tenemos este otro de Ricardo Oliva León, y la prueba electrónica, que en su momento más adelante lo vamos a referir. Tenemos estas páginas 18, 22 al 24, 25 al 38, 152 al 156 y 161 al 169, solamente esas páginas, ¿no?
este trabajo de Virginia Pardo Iranzo, la valoración de la prueba, que ya nos va a servir esto en nuestro país, y esto es un artículo precisamente de aquí de Santa Cruz, ¿no? De la Fundación Stanford, acá en nuestro medio, y son estas páginas que tenemos que ver, la página 75 a la 82, no son más que 6 o 7 páginas, ¿no? Estos otros libros que podemos ver de Pomareda Rosenauer Cecilia, que trabajó también en los cursos de capacitación, luego Pomareda Rosenauer Cecilia y su esposo Alfred Tipper George, que trabajaron en la teoría y la práctica, ¿no? Estos son libros de la GTZ, son de publicación, o sea, de entrega, de distribución gratuita, ¿no? Por eso es que les estoy ofreciendo y se los puedo descargar directamente, pero todos vienen en PDF. Estas páginas lo vamos a revisar, 381 a 386 y la 427 a la 434, ¿no? Entonces, con ese recorrido hemos desarrollado en realidad lo que nos interesa respecto a esta bibliografía recomendada. A esto les he añadido, esto creo que fue lo que subieron en la página, ¿no? O sea, ya estos son lectura complementaria, ¿no? Ya cuando ustedes tengan que hacer un trabajo, ¿no? Y hay dos libros muy hermosos que yo siempre los he utilizado durante años. Estos dos, de Fernando Davis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, ¿no? Se realizó en Buenos Aires, en Argentina. Son dos tomos, tomo 1 y tomo 2. Eso también les he enviado, ¿no? Y luego hay una última publicación que ha realizado el pasado año el Tribunal Constitucional, ¿no? Esta es una de las cosas que no me gusta a mí, por si acaso les digo sinceramente, ¿no? Tenemos que traer a profesionales extranjeros, ¿ya? Para que nos hagan una consultoría, pagarles y nos publiquen lo que nosotros estamos evaluando. ¿Saben ustedes el concepto de quiénes son los consultores? ¿Quién es el consultor? El consultor es aquel que viene, ¿ya?, a darnos la hora con nuestro propio reloj. Eso es lo que han hecho, ¿no? Este también está en PDF, se los he pasado, revísenlo. Son pequeños artículos que hace Ferrer Beltrán, Jorge Vázquez Rojas y María del Carmen y Tarufo Michel sobre la teoría de la prueba, ¿no? Algunos de esos artículos están un tanto alejados de nuestro sistema penal, ¿no? Pero es bueno saber. Es un librito, creo, de más o menos 180 páginas, que está también ahí, ¿no? Entonces era importante ya en su momento poderlo revisar. Entonces todo esto ya es, como su nombre lo menciona, lectura complementaria, ¿no? Para nuestros momentos que tengamos más tiempo para poderlo desarrollar. Entonces, lo que sí nos interesa es ahora lo que vamos a ver muy rápidamente. Tenemos que trabajar a través de la Constitución Política del Estado, ¿no? Artículo 24, artículo 25, aunque no hay dentro de nuestra Constitución una clara denominación respecto a la adquisición de pruebas, ¿no? Y eso viene arrastrándose desde la primera Constitución hasta ahora. Entonces, esa información se les voy a facilitar. Vamos a ver un poco del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, que hace poco ha sido modificado, el 3 de mayo exactamente, ha sido promulgado en la ciudad de Sucre por Evo Morales Paiva. Lo que están haciendo es, recuerden que el año 2017, el 15 de diciembre del 2017, don Álvaro García Linera promulgó el Código del Sistema Penal Boliviano, ¿no? Y a los 29 días, don Evo Morales Paiva lo aprobó, ¿no? Entonces, ese Código del Sistema Penal Boliviano ahora nos los están, como decimos en términos coloquiales, nos los están enchufando de a pedacitos, ya no es su integridad. Primero han hecho la gran modificación, ahora se llama la Ley de Abreviación Procesal Penal y Código Niña y Adolescente, donde ya nos han modificado incluso, justo anoche estuve viendo, el delito de homicidio, lo han cambiado completamente, ¿ya? O sea, en una norma adjetiva, o sea, han modificado una norma sustantiva, ¿no? Entonces, esas cosas maravillosas, ¿no? Estas son las leyes que vienen. Y luego revisaremos un poco la jurisprudencia, vamos a ver la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que eso sí nos interesa, cómo se han ido
construyendo las líneas jurisprudenciales, ¿no? Yo admiro mucho, por ejemplo, el trabajo que hicieron el doctor René Valdivieso, el doctor Vilma Durán, José Antonio Rivera, el doctor de Misaki, ¿no? O sea, realmente esas sentencias constitucionales construyeron verdaderas líneas jurisprudenciales, ¿no? O sea, entre los años 2002 hasta el año 2005-2006, ¿no? Que en 2006 un amigo mío destruyó completamente el Tribunal Constitucional, con nombre y apellido, si quieres decir, ¿no? René Martínez Callahuanca. Él fue el que destruyó el Tribunal Constitucional, y se quedó una sola representante, que era la doctora Silvia Salán Farrá, ¿no? Hasta el año 2007, ¿no? O sea, en realidad no les convenía en ese momento porque el tribunal era el garante de la Constitución, entonces había que eliminarlos a todos, ¿no? Entonces se buscó hacer. La doctora Salame hasta hoy sigue litigando, le abrieron 35 procesos, hoy tiene todavía 9 procesos, ¿no? Entonces fíjense, entonces esa era la forma de romper, y esas sentencias constitucionales, pero son valiosísimas, y vamos a revisar un par de ellos, ojalá que nos dé tiempo. Luego lo del Tribunal Supremo de Justicia, y vamos a agarrar un par de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero siempre con relación a la prueba documental, ¿no? O sea, no nos vamos a, como decimos, disparar, pero decimos que no corresponde, ¿no? Entonces, no vamos a entrar a todos los detalles de la Corte Interamericana, no, lo que nos vamos a hacer es respecto a esto que es la prueba documental, ahí es donde tenemos que aterrizar. Luego, bueno, ahora sí, corresponde, vamos a hacer una pequeña, les voy a pedirles una hojita, nada más con sus iniciales, ni siquiera es necesario que pongan su nombre completo, y vamos a responder 3 preguntas nada más para entrar ya en la dinámica. Primero, o sea, ¿qué es la prueba penal? ¿Cuáles son los medios de prueba o probatorios? ¿Y qué entendemos? Fíjense, estos elementos son los que nos estamos olvidando y tenemos que mencionarlos cada momento, ¿ya? O sea, en esta tercera pregunta tengo 5 elementos que hay que manejarlos, y en realidad desde mañana, hoy, todos los días nos vamos a ir repitiendo, ya que entendemos por objeto de prueba, que entendemos por elemento de prueba, que es el medio de prueba, que es el órgano de prueba y la fuente de prueba. ¿Sí? Una hojita, por favor. Y luego, una vez que reciban las respuestas de ustedes, ya entramos a responder cada una de estas preguntas. ¿No? Entonces yo tengo por costumbre que cualquier pregunta que se formule dentro del aula, ya sea por parte de ustedes o yo me haga, entonces necesariamente debe tener una respuesta. ¿No? O sea, no podemos dejar nada podemos dejar de hablar. Esta respuesta tiene que haber siempre una respuesta. Puede no ser que coincida con uno de ustedes, puede haber disidencias, pues bien, bienvenido sea, ¿no? Entonces, pero tiene que haber respuesta. Muy bien, empezamos entonces. Punto 1, ¿qué es la prueba? Con sus términos, ustedes con lo que entienden, con lo que ya llevado hasta hoy. Luego, ¿cuáles son los medios de prueba o probatorios? ¿No? ¿Y qué entendemos por objeto de prueba, elemento de prueba, medio de prueba, órgano de prueba y fuente de prueba? Nos tomamos unos 10 o 15 minutos, ¿sí?
derechos y garantías. ¿Quiénes nos faltan las unitas? Los compañeros que llegaron tarde, ¿no? Ya guardamos ahí, entonces ya hacemos 10 minutitos en sala para que terminamos y luego ahora el sábado empezamos por la mañana, por la tarde. Digamos, empezamos a las 9 y nosotros Muy bien.
tomaremos 5 minutitos, ¿ya? Y luego terminamos esto y nos vemos hasta el día de mañana. No quiero dejar esto así como y mañana se los voy a devolver los rolitas, ¿ya? Mire, he visto, como se dice, el menú. El menú, sí. Es ambuloso. Es ambuloso. Vamos a... ¿Cree que vamos a terminar con esta palabrita? No, palabrita. No, palabrita de palabras y vamos a terminar con la evaluación del día domingo a las 12:30. Eso es lo que estamos conversando aquí con la compañera. Porque lo clásico, el doctor dice que es dejarlo a medias. Mire, el tiempo ya no nos da. Por eso, o sea, yo por lo menos eso quiero dejar aclarado hoy, ya para que mañana vengan ustedes con todas las ideas y por favor, denle los dos primeros bibliografías que les he dado, esas paginitas nada más. Ya, eso me va a ayudar para poder dialogar con ustedes, ¿no? Entonces, para la última parte de mañana vamos a dejar un pequeño ejercicio, pero lo vamos a hacer aquí mismo y aquí mismo lo vamos a responder, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo no quiero, como les decía al principio, dejarles una tarea para de aquí a 5 días, a 15 días. Sería molestoso hasta para mí, yo no tengo tiempo. Estoy casi dando clases tareas, Cochabamba aquí, entonces no me da tiempo. Entonces, y ustedes igual van a estar con sus trabajos de investigación, con sus trabajos de nivelación. La tarea a veces es mentir, unos cuantos no trabajan. Además, a ver, la tarea en casa puede hacerlo así, ¿ya? Siempre hay algún servicio, o sea, entonces mejor es hacerlo, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer aquí. Entonces, el método que tengo, porque tengo un exalumno de la universidad, siempre ha sido la primera parte teórica y la segunda parte práctica. Esto es un lo inventado, esto lo inventado Confucio hace 3.000 años atrás. Porque el derecho se aprende haciendo, no se aprende, o sea, revisando, haciendo en cancha, como se dice, ¿no? O sea, desde el punto de vista ya mañana nos vamos a identificar quiénes son fiscales, quiénes son jueces, quiénes son abogados patrocinantes, abogados defensores, entonces vamos a ir con esa dinámica, ¿sí? Y conversábamos, creo que la doctora quiere tener algún inconveniente. Si ustedes tienen algún inconveniente, háganmelo conocer. Tengo el diplomado todo el día, el sábado. Alguna otra actividad, entonces no vamos a final de explicar, y algunos se van a adelantar y algunos se van a quedar juntos. Entonces podemos hacer, a ver, se me ocurre con la idea que me daba la doctora, empezamos no a las 9, podemos empezar a las 8 de la mañana y hacemos de seguido hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y así de 2 de la tarde hacia adelante tenemos el tiempo suficiente para estar con las familias, hacer nuestras actividades y el día domingo hacemos un trabajo y hacemos el resto. El problema es que esto es lo que generalmente hemos aplicado y lastimosamente no ha sido bien producido. Porque se está corriendo y la verdad, como usted bien lo dijo, lo que nosotros tenemos es retroalimentar. Eso es lo que Y entonces, lastimosamente, y eso es lo que ahora estoy viendo, el menú que usted nos da, nos proporciona, todo el día que estoy votando. y es de debate, de análisis. Porque no se trata aquí de decir esto es así, y correr, y queda bien, ¿no? no es de análisis. Por ejemplo, hoy analizo, estoy aprendiendo un término, órgano de tuerca, ¿no? Que para mí la verdad me ha causado. Y cuando lo vamos a ver, eso merece análisis y eso, como le digo, doctor, no es correcto. y cuando lleguemos a la clasificación de la prueba documental, ustedes se van a encontrar, o sea, yo les voy a decir, en cada uno de ustedes lo vamos a ver, nosotros generalmente dentro de la prueba documental es público y privado. Se acabó el baile, ¿no? ¿Cuál es el público? El testimonio, el tutor, el notario. Privado, lo que hemos hecho con reconocimiento de esa. ¿Qué hay de los telegramas? ¿Qué hay de las cartas? ¿Ya? De los memorándums, de las certificaciones, de los informes, ¿no? O sea, son alrededor de más o menos 19 ¿ya? Instrumentos que se utilizan para una prueba. Por eso le digo, termina el eso no vamos a enumerar, digamos, rápidamente, ¿no? Pero lo que nos va a interesar va a ser aquí que lo hagamos y identifiquemos cada uno, ¿no? Con nuestras propias palabras. No importa que nos equivoquemos. Por eso les decía, pero es mejor si nos equivocamos. De los errores tenemos que ir aprendiendo y corrigiendo. ¿Sí? Entonces, pero yo no tengo ningún inconveniente a esto, entonces yo
respeto todos los horarios, pero si ustedes quieren, había la sugerencia, se los corro en traslado, pero podemos ponernos en todavía de acuerdo mañana, no es que hoy día ya, ¿verdad? Con calma, de acuerdo a lo que vamos a ir avanzando. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien, entonces empezaremos. Empezaremos, o sea, definiendo en realidad la primera pregunta, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos qué es la prueba. Muchas gracias. Cuando nos encontramos con esta palabra prueba, o sea, he visto yo casi en todos los textos, en todos, hay libros maravillosos, de los españoles, de los mexicanos, de los colombianos, de los peruanos, en el caso nuestro, o sea, dentro de un juicio penal, lo más importante es la prueba testifical. Y se olvidan completamente de la prueba documental. He visto en procesos y me consta que en Santa Cruz inclusive somos campeones para catalogar, ¿no? O sea, PD1, PD2, PD3, PD4, o sea, PD20 podría ser, ¿no? Y por el cansancio, precisamente lo que acaba de decir su compañero, ¿no? Dice, bueno, modifiquemos, dice, primero la testifical, luego vamos a hacer la inspección, luego y después la prueba documental. Como ya estamos cansados, dice, señor, como ya conocemos, pues que se la dé por leída, ¿no? Y ahí está el peor error, ¿no? O sea, no identificar cada una. Está bien, podemos la lectura, la parte más importante, ¿ya? Pero no debemos obviar que es una lectura, no darlo por sobreentendido que es esa prueba que ya está introducida, ¿no? Entonces, después, en el momento de la valoración de las pruebas, las dificultades grandes. Muy bien. Hecho esa introducción, lo que tenemos que saber es, ¿podemos bajarlo? ¿Esto no me está gustando? Sí. Uy, está pegado. No, se puede salir. ¿Ah? Se puede sacar. Muy bien. Vamos entonces por la primera pregunta que nos hemos formulado hoy, que decíamos qué es la prueba, ¿no? ¿Cómo vamos a entender la prueba? Para eso vamos a utilizar algunas determinaciones de algunos autores. Pero en sí la prueba no es más que un conjunto de actos procesales, ¿ya? El caminar dentro del proceso, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley. Este es lo más importante, ¿no? O sea, todas las pruebas tienen que ser lícitas, obtenidas de acuerdo a nuestras disposiciones legales y siguiendo ese curso que nos dice el procedimiento penal. Pero ¿qué es lo que va a hacer esta prueba? Va a encaminar a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, esto es importante, la veracidad o la falsedad de los hechos sobre los cuales versa la imputación. Entonces aquí puedo hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué es lo que se investiga? ¿Se investiga el delito? ¿Se investigan los hechos? ¿Seguro? ¿Les doy una mala noticia? No se investiga ni el delito, porque el delito ya está tipificado en el Código Penal, y los hechos ya acaecen. ¿Qué es lo que investigamos entonces? ¿Ah? ¿Quién fue el autor? ¿Perdón? ¿Quién fue el autor? La autoría de un imputado, si ha sido partícipe o no ha participado en la comisión de esos hechos, ¿no? Y esos hechos tenemos que adecuar a un determinado tipo penal, ¿ya? Entonces, pues, siempre hago esta pregunta porque es, ¿qué investigamos? ¿Un delito? No, porque está dentro del Código Penal, desde el artículo 109 hasta 363, cuaterno, ¿no? O en las disposiciones legales especiales y en los instrumentos internacionales. Y eso ya no se investiga porque ya está. ¿Ya? Cada uno de ellos descrito en cada tipo penal. Los hechos ya han aparecido, ya se han suscitado los hechos. Entonces lo que tenemos que identificar es a través de los medios de prueba quién ha sido el autor o quién ha sido el partícipe en aquello. Ha participado, o tal vez ni ha participado siquiera, como dice aquí, ¿no? O sea, la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad de los hechos sobre los cuales versa la imputación.
Entonces, pero tiene que investigar cómo ha ocurrido ese hecho. Claro. Si no ocurrió el hecho. Ahora, al investigar ese hecho, la relación histórica nos va a dar cómo se ha hecho, quién ha hecho, cómo ha hecho. O sea, todas las preguntas clásicas, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero el hecho en sí Ya está. ya está. Ya. Entonces lo que hay que hacer es, este señor lo han imputado, ¿no? Es el imputado. ¿Ha participado? ¿Cómo ha participado? ¿Dónde ha participado? ¿Con quiénes ha participado? Todo eso, ¿no? Pero sobre ese hecho ya que acá está. Vamos a seguir sobre eso. Profesor, una pregunta. En el caso médico paseño, por ejemplo, donde se le armaron por hecho y se le quitó supuestamente lo condenaron, ¿cómo hacemos ahí? Ya, pero ahí lo que tenemos que analizar es que fue una serie de arbitrariedades que se habían cometido, o sea, para insinuar de que él era el autor de la comisión de ese delito. Pues realmente no fue. Después ni siquiera había participado, ¿no? Fue un error de quién? De una enfermera, ¿ya? Y de la médico forense de ese momento, que dio un informe inclusive insinuando que era él el autor de esa comisión, cuando, o sea, el tema era la violación a ese menor, ¿está? Pero ¿qué fue? Después se determinó, ya, con todas las probanzas, que se había introducido un termómetro, ya, por el recto del niño, y al sacar el termómetro se había, o sea, roto el termómetro. Entonces trataron de sacarlo con algunas pinzas y lo desgarraron. Y eso fue lo que atribuyó que el médico hubiera sido el autor de la comisión de ese delito. Miren cuántos años estuvo ese ciudadano, más de 2 años, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las pruebas ya no fueron legales, fueron en realidad arbitrarias, y hasta se descubrió que la médico forense no tenía ni siquiera la especialidad ni el título correspondiente, ¿no? Sacó creo que después, pero ya después de que había dado ese informe. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, prueba es aquella actividad procesal, ¿ya? En resumen, encargada de producir en el juez el conocimiento acerca de la verdad o falta de verdad de una alegación de hecho propio o ¿no? A ver, también, ¿qué es la prueba? Mencionamos y reiteramos que tiene como medio demostrar esa existencia o no de un hecho, ya que se ha suscitado, de un hecho delictivo, y la cual le servirá de certeza al juez para que con su propio criterio pueda decidir sobre él mismo, ¿no? Pues no se olviden que hacemos nosotros el principio, no ven, ¿cómo se llama? Se ve. Iura no ven curia, gracias por la corrección, ¿no? Nosotros tenemos que darle al juez todo, las probanzas, todo eso, para que el juez nos dé el derecho. Esa es la búsqueda, porque no siempre va a condenar. Puede también, o sea, con la valoración de todo lo que se le ha presentado, puede determinar la absolución de culpa y pena de ese sujeto, ¿no? Entonces, para eso es, ¿no? Nos va a servir de certeza al juez para que con su propio criterio pueda decidir sobre el mismo. También damos a la respuesta esta, cuáles son esos medios de prueba o probatorios, que así también denomina nuestro código. Ahí vamos a encontrar varios, o sea, los que ya conocen ustedes: el testimonio, el peritaje, la inspección judicial, la confesión, el documento, ¿no? El indicio, entre otros, ¿no? Ojo, no pongo la presunción, porque la presunción no es una prueba, ¿no? Entonces, menciono o respondo a esta pregunta con estos elementos, y mencionando que nuestro sistema tiene el famoso sistema de números apertus al determinar que cualquier otro medio que sirva a la convicción del juez. Aquí están las pruebas extraordinarias, ¿no? Que no esté prohibido por la ley, no violen derechos humanos, no sean contrarios a la moral o orden público, y esto está en el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal. Esto, a ver si en su momento ustedes lo pueden revisar, es un video de un autor muy famoso, pero solo nos interesa del minuto 13 al minuto 15, son 2 minutos en realidad, ¿no? Si, yo no tengo ahorita internet, si no podemos verlo en su momento. Entonces, hagamos
En resumen, la prueba es aquella que tiene como medio demostrar la existencia o no de un hecho que acaece. Y los medios de prueba son los distintos elementos de juicio producidos por las partes o recogidos por el juez. Esos medios de prueba, testimonial, confesión y todo lo demás. Aquí tenemos esos medios de prueba, ¿no? Fíjense rápidamente, desde la confesión, que hoy nuestro código de procedimiento penal, o sea, deslinda en realidad la confesión. Esto es más bien como un medio de defensa del imputado. Tenemos el testimonio, que esto es lo que más se ha aplicado en nuestro medio. La pericia, aquí tenemos grandes dificultades, lo que estaba mencionando el doctor, aquí falló las pruebas periciales. Luego el careo, que también es elemental. La prueba documental, que es donde nos vamos a detener. El reconocimiento de los hechos, o sea, la inspección, la reconstrucción. En realidad la inspección está vinculada con la reconstrucción en su momento dado. Aquí podemos ver un hecho de sangre donde estos inspectores están realizando el levantamiento de los indicios y numerando cada uno de ellos para la etapa preparatoria, ¿no? Luego también tenemos, o sea, ¿qué entendemos por esos 5 elementos que les he mencionado? Rapidísimo. ¿Qué es el objeto de prueba? ¿No? El objeto de prueba es lo que debemos investigar, ¿no? En su momento, analizando y tiene que estar esto debatido en un proceso, en un juicio oral, es aquello sobre la cual debe recaer la prueba, ¿no? Ese es el objeto de la prueba, ¿no? Entonces ahí veremos, serán pruebas testificables, indicios, peritajes y todo aquello que vamos a utilizar en esa etapa. El elemento de prueba, que esto sí lo vamos a mencionar casi todos los momentos, el dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, ¿no? Entonces todo lo que vamos a introducir al juicio oral, eso se llama elemento de prueba, ¿no? Que produce un conocimiento cierto o probable de los extremos de la imputación. No se olviden, o sea, ustedes ya conocen dentro de un juicio oral, o sea, va a ser dentro de la imputación que se va a hacer la realización y dentro de la acusación formal es que se va a desarrollar ya el desfile de todos los elementos de prueba que se van a producir. El medio de prueba, ¿no? El medio de prueba es el procedimiento destinado a poner el elemento de prueba al alcance del juez, ¿no? Este procedimiento está previsto en la ley, que lo vamos a desarrollar más adelante. Luego tenemos qué es el órgano de prueba, ¿no? El órgano de prueba no es más que la persona física por medio de la cual la prueba es incorporada al proceso. Testigos, peritos, ¿no? A través de ellos introducimos cada uno de esos elementos, ¿no? Todo aquello que se ha podido percibir por nuestros sentidos, ¿no? O sea, hemos visto, hemos escuchado, ¿no? Y en algún momento hasta hemos sentido por el olfato, ¿no? Ojo, aquí cuando hablamos de testigos, un testigo, a ver, veamos nada más un ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿no? En una esquina está un médico, está un mecánico y está un abogado. Se ocasiona la colisión entre dos vehículos, cada uno de estos va a dar su propia versión, su propia percepción, inclusive desde el punto de vista de su profesión. ¿Qué es lo que va a hacer el mecánico? ¿Qué le va a interesar al mecánico? Lo primero es que si esos motorizados, qué velocidad venían, si ha frenado o no ha frenado, una serie de elementos para determinar sobre la situación de los vehículos. Un médico, ¿qué es lo que va a decir? Un médico lo primero que va a perseguir si hay alguno que se ha ocasionado una lesión o por ahí ha fallecido, ¿no? O sea, va a ir a ver sus signos vitales, todos esos elementos de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? ¿Y con qué va a hacer un abogado? ¿Sí o no? ¿No ven? Entonces el abogado va a ver desde el punto de vista jurídico, a ver si había señalética ahí en esas calles, ¿ya? ¿Por qué el uno, digamos, se ha cruzado? O sea, si el semáforo, o sea, todo lo concerniente a la parte legal, ¿no? Desde el punto de vista, entonces,
fíjense en las percepciones que cada uno hará sobre el mismo hecho, pero no va a ser, o sea, la misma aceleración, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que nosotros verificar, ¿no? A través de este órgano de prueba, que es la persona física por medio de la cual se puede incorporar al proceso. Y finalmente, ¿cuál va a ser nuestra fuente de prueba? Es aquello que nos va a permitir la información necesaria para la realización de determinadas comprobaciones judiciales. El lugar de los hechos, ¿no? O sea, las evidencias que se van a colectar, ¿no? Y todo eso necesariamente se tiene que realizar en un instrumento, si quieren, en papel. Hoy por hoy, o sea, los policías y los fiscales tienen unos formularios ya que están preimpresos, incluso ya no tienen necesidad de estar mecanografía, lo único que hacen es encender su celular o su grabadora para poder escuchar, ¿no? O sea, las diferentes versiones y van acumulando esas evidencias para luego convocarlos, inclusive a todas las personas que han estado presentes en ese momento. Entonces, esta va a ser la fuente de prueba que es más importante en ese formulario. Antes era costosísimo, ¿no? O sea, el secretario o el tenía que estar escribiendo. Hoy no, ya tienen, o sea, incluso se puede filmar, ¿no? Entonces, mejor si está un fiscal y autoriza, todo podemos tener filmado y eso nos puede facilitar, inclusive, llegar a la verdad de los hechos reales que estamos investigando. Entonces, hasta aquí más o menos ya se entiende. Yo he tratado de hacer lo más resumido posible para que ustedes, no, y se los voy a dejar esto, porque acá no es que no lo van a tener ustedes para seguirlo revisando, ¿no? Entonces mañana con más calma podemos revisar los otros, esos otros libritos que les he dado, esas páginas, y vamos a ir conformando. Doctor, pero como médico, los doctores van a ir contra cuatro documentos para probar acto jurídico. Claro. Esa es la parte que nos hemos olvidado, por eso dentro de un proceso, a mí me pasa varias veces también, o sea, seguramente a ustedes nos olvidamos de ese medio de prueba que puede ser realmente para acreditar la comisión de un determinado delito o tal vez ni siquiera ha participado ahí el imputado, ¿no? Y son otras las personas que han realizado ese documento. Eso es lo que vamos a hacer con calma a partir de mañana, ¿no? Y pues necesito comentarios, preguntas, consideraciones, todo está permitido, ¿no? Entonces esa es la forma, o sea, estamos haciendo una pequeña introducción nada más, lo que vamos a hacer mañana en la tarde, sábado en la mañana, sábado en la tarde, pero ya vamos a combinar con... Sí, señorita, perdón. ¿No son hasta las 10? ¿Las 3? Sí, son hasta las 10. Pero ¿hay algún intermedio que tenemos? Sí, hay refrigerio. Vamos a seguir y seguir. ¿Qué hay? No tengo ningún inconveniente. Ah, no sabía de eso. Ahora hay político por escrito. ¿Estás segura? Sí, para el... Y luego vamos a ver los estados intelectuales del juez respecto a la verdad. Vamos a ver la verdad, la certeza, la duda y la probabilidad. Y estos elementos son los más importantes para utilizar la prueba documental. Pues vean ustedes